Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos, con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy estaremos hablando sobre el parol humanitario, la I-220A, las peticiones familiares y la residencia permanente, y se están respondiendo algunas dudas de inmigración. La primera pregunta, abogado. La reciente decisión de una jueza federal de desbloquear las deportaciones aceleradas de personas con parol humanitario significa que se les van a restituir todos los beneficios del programa, como los permisos de trabajo. Es una buena decisión, sin lugar a dudas, la decisión de la jueza de distrito de Colombia. Lo más importante es que trata de frenar el tema de las detenciones en corte y detenciones de personas que tienen parol y el pase a un proceso expedito de remoción con las consecuencias que puede tener para no otorgársele a estas personas la posibilidad de ajustar a un proceso de ajuste de estatus. La pregunta tuya específica, ¿paraliza, restaura los permisos de trabajo? No. Lo que dice es que una vez que una persona está en un proceso de deportación bajo la sección 240, el gobierno no puede desestimar los cargos, permitir que ahí lo detenga y pase un proceso expedito de deportación como estaba pasando. Eso es una decisión valiente, necesaria. Puede ser que el gobierno la apele, pero es un paso necesario, bien razonada, bien fundamentada. Esto es un stay, es una paralización, no va al fondo del pleito, es un pleito que hay sometido a una demanda por organizaciones pro inmigrantes y la jueza de distrito de Colombia falla que antes de tomar el fallo final paraliza los efectos de falla a favor de los demandantes, considerando que se crearía un perjuicio si se mantiene la medida como está y temporalmente impide que el gobierno continúe ejecutando la medida. Eso es un paso de avance, pero no restaura los derechos a los permisos de trabajo porque el parol está revocado. ¿Cómo afectarán las nuevas medidas anunciadas por USCIS a la reunificación familiar, específicamente a la I-130? Bueno, esto es algo importante y es algo que no se habla con mucha profundidad sobre esto. El sistema de inmigración analiza los beneficios que se someten. Es decir, la unidad de Departamento de Inmigración, lo que se conoce como USCIS, en inglés USCIS, que es Ciudadanía y Servicios Migratorios, es el componente de los beneficios que se hacen. Ahora, esto en la reunificación familiar no toca el tema del Departamento de Estado de las peticiones que están fuera de Estados Unidos en el proceso de las personas a otorgarse las visas, sino toca el tema de las peticiones, que el componente inicial es necesario porque es el I-130, toca el tema del ajuste de estatus, que es el I-485 que se hace dentro de los Estados Unidos, y toca el tema de los otros beneficios colaterales que hay, permiso de trabajo, permiso de viaje, etc. Ahora, inmigración pasa con un nuevo ordenamiento, con un nuevo director, en consonancia con la orden ejecutiva del presidente Trump, establece que van a revisar todos los indicativos para otorgar beneficios que se ajusten a las leyes migratorias en consonancia con la política de seguridad nacional. Lo que puede conllevar o va a conllevar a un ordenamiento de las decisiones de estas peticiones que en muchos casos pueden ser desfavorables, Dios no lo quiera, a las personas. Pues si no se someten con los requerimientos iniciales que establece el reglamento migratorio, pueden ser negadas de plano o pueden rechazarse. Yo creo que en los próximos meses, yo no quiero que sea así, se puede ver una política del Departamento de Inmigración de rechazar, negar peticiones, ajustes de estatus que anteriormente no se hacían y en muchos casos tiene que ser por problemas de llenado de información. Los formularios de inmigración han pasado de ser simples, lo que era hace muchos años, a complejo. Lo que los formularios llevaban pocas páginas, tratando supuestamente en su momento, cuando se hizo toda esta reforma al sistema tecnológico, de hacerlos más cordiales al público, lo han hecho mucho más difícil porque hay que llenar muchos papeles. Y si estos formularios tienen deficiencia o no se cumplen con los indicativos, por ejemplo, en las peticiones familiares, las I-130, de los requisitos de la evidencia de la relación cuando son matrimonios, de probar los vínculos de parentesco,
de someter los documentos adicionales, de hacer las traducciones en inglés, puede hoy día llevar a denegaciones de estos procesos sin llegar a tener una entrevista o un requerimiento de información adicional. Por lo que es muy importante, incluyendo para mí, para mi oficina, para todas las personas, no me eximo de esa responsabilidad, es que se eleven los estándares de preparación de la documentación para que estén en cumplimiento con los requisitos que hay que hacer en cada una de ellas para evitar estas cosas, porque va a ser tiempo y dinero, porque las peticiones, los impuestos que se pagan son bastante elevados. Esto tómenlo realmente como consejo, revisen 2, 3, 4 veces los formularios, no den nada por absoluto antes de mandarlo al servicio de inmigración. Porque un caso de I-220A que había sido cerrado administrativamente por una petición familiar fue reabierto y lo pusieron en corte. ¿Qué se debe hacer? No se puede hacer nada, hay que concurrir a la corte, hay que ver si se puede cerrar administrativamente de nuevo, pero el hecho de que hagas peticiones familiares, hay peticiones familiares inmediatas y no inmediatas. Y si la lista de espera todavía la visa no está disponible, pues el caso puede recalendarse y hay que ver la decisión que en su momento el juez tomó, que tenían más facultades. Hoy día los jueces están más limitados en extender o paralizar o cerrar administrativamente los casos. Por lo tanto, cada caso en específico tiene un análisis, pero realmente hay que continuar en corte, hay que presentarse a la misma, hay que hacer las alegaciones pertinentes y hay que ver los remedios que tenga. Si es el asilo, preparar el asilo. Si la petición tiene la visa disponible, decidir si la persona va a salir y pedir una salida voluntaria, ver si la persona acumuló presencia ilegal es importante y sobre todo darse cuenta que si en el caso de Cuba y Venezuela, los ciudadanos de estos países que no sean peticiones inmediatas están sujetos a la prohibición de viaje en las no inmediatas que el presidente Trump a través del Departamento de Estado estableció en la proclama y por lo tanto no pueden viajar a ningún país a no ser que sea una petición inmediata. La respuesta a la pregunta es no puede hacer nada porque es una facultad del gobierno de solicitar que el caso se señale de nuevo, se recalendarice, se ponga en el calendario y la corte lo puede hacer de mutuo propio. A veces los jueces cambian, se asignan nuevos jueces, pero el hecho que se haya tomado excepción no quiere decir que el caso está perdido o que no se puede continuar, al contrario, se puede continuar. Una persona con I-220A nos pregunta, ¿en estos momentos sería conveniente hacer un cierre administrativo de corte si lleva más de 3 años aquí y tiene una petición familiar de su hija ciudadana que todavía está pendiente de aprobación? Bueno, lo puede hacer, pero no determina nada, no sé que tenga que pedir un perdón por la presencia ilegal. Pero si la persona hizo el asilo dentro de los 6 meses, no tiene que pedirlo. Y básicamente el cierre administrativo, si la visa va a estar disponible, una vez que la aprueben, lo puede pedir, pero después tiene que recalendarlo y pedir una salida voluntaria. Pero básicamente, a no ser que sea una moción para terminar, es una petición inmediata. Un cierre administrativo evita una corte final, pero si la corte final es años, 3 o 4 años de la fecha que está, es una decisión estratégica que tiene que ver realmente los pros y los contras, pero no resuelve mucho. Otra persona nos dice, mi hermano entró en el 2022 con I-220A, tiene un abogado y corte en septiembre de este año, ya que USCIS le cerró el caso de asilo y lo transfirió a la corte. La pregunta es, ¿corre el riesgo de ser detenido? Todos corren el riesgo de ser detenidos si el gobierno decide hacerlo con la decisión que hay, ¿por qué lo están deteniendo? Si lo detienen para que continúe el proceso en corte, lo pueden hacer, pero no es normal que bajo la sección 240 revoquen la decisión de detenerlo, porque básicamente el juez tendría que pronunciarse y por eso es que hacen las mociones de desestimar el caso para después detener a las personas. Pero no, absolutamente yo no le puedo dar una respuesta porque depende de cada caso y las estrategias que el gobierno hace. Pero riesgos siempre hay, pero no creo que sea un riesgo grande, pero es una decisión lamentablemente administrativa que puede tener consecuencias. Pero su hermano tiene abogado y debe consultar con él mismo porque hay que respetar el derecho a relación abogado-cliente. Otra de las preguntas, ¿puede un hijo ciudadano hacer petición familiar a una persona con I-220A y solicitarle el perdón por presencia ilegal? Un hijo ciudadano puede hacer una petición a los padres
pero el hijo ciudadano no puede dar el perdón por la presencia ilegal. O sea, hay que determinar primero qué petición es. Si es la petición de hijo a esposo, sí puede dar el perdón. De hijo a hermano puede dar el perdón. De hijo a padre es una petición inmediata, pero el perdón baja en línea descendente, no sube en línea ascendente. Pero a lo mejor los padres no necesitan ese perdón de presencia ilegal porque no acumularon presencia ilegal. El hecho que usted entró ilegalmente, si usted hace el asilo dentro de los 6 meses, usted no acumula presencia ilegal. ¿Puede un hermano ciudadano hacer una petición familiar a su hermana con I-220A? Sí lo puede hacer, jurídicamente lo puede hacer, es una categoría F4. La lista de espera son 14, 15, 16, 17 años. Es horrible. ¿Qué efecto tiene hoy día con las circunstancias que hay, las limitaciones que tienen los jueces de aplazar un juicio final? Muy pocas posibilidades de lograrlo. Pero la respuesta a esa pregunta es si puede un hermano ciudadano pedir a otro hermano, la respuesta es sí. ¿Puede aplicar a la residencia una persona con I-220A que está esperando por el asilo? Una persona con I-220A que está aplicando a la residencia puede aplicar por el asilo. Si no está en corte, puede aplicar a la residencia si está esperando por el asilo. Sí, si no está en corte, puede hacerlo, porque la jurisdicción, si la persona tiene I-220A y entró sin inspección, la jurisdicción es con el servicio de inmigración si no está en corte, porque la jurisdicción normalmente es con la corte. Ahora hay muchas personas con I-220A en corte que están aplicando a la residencia con USCIS. Ahí hay dos problemas. Primero, que no, jurisdiccionalmente el servicio de inmigración no tiene jurisdicción. Lo más probable es que una vez que tomen de revisar el caso, se lo cierren administrativamente. Pues recuérdense, las personas que son IWI y están en corte tienen que aplicar en corte. Y segundo, que los chances, estando en corte, de que le den una residencia a una persona con el servicio de inmigración son escasos. Y si se lo dan, la pueden revocar porque está dada incorrectamente. Porque una persona que está en corte, a no ser que termine el proceso en corte y sea IWI, no puede tener la corte con jurisdicción, no puede tener inmigración, jurisdicción para la residencia, aún teniendo parol. Esto es importante. Una persona que entró sin inspección, que le dieron un parol y esté en corte, que aplica la residencia con el servicio de inmigración y se la den, está dada incorrectamente. ¿Los cubanos con I-220A pueden aplicar a la residencia? ¿Y qué pasaría con aquellos que ya aplicaron? Bueno, pueden aplicar, y hay algunos que han aplicado y no están en corte, que poquito a poquito han estado llegando, porque realmente el argumento de QLE y los argumentos anteriores han ido haciendo peso, porque ya hemos hablado de eso con anterioridad, en el sentido de que una persona que entró sin inspección y lo procesaron bajo la sección 236 está procesado incorrectamente, debido a que los casos legales y el último QLE ratifica que un aplicante de admisión detenido sin una orden de arresto con independencia que ha entrado no por un puerto de entrada debe ser procesado bajo la sección 235 y no bajo la sección 236. Y bajo la sección 235 la regla es que permanezca detenido y la excepción es que si lo detienen, la única manera que tienen de haberlo soltado es con un parol bajo la sección 212.205A de la ley migratoria. La respuesta a la pregunta es si no estás en corte y tienes una I-220A, sí, el razonamiento es aplicar a la residencia porque va a permitir, primero, que esté ahí, segundo, que se proceda el caso y tercero, que el gobierno pueda aprobarlo, ya sea porque solicite de mutuo propio el oficial un parol, de acuerdo al memorándum famoso que había, o que la aprueben la residencia pues consideren que el análisis es el correcto. Ahora, hay casos de personas que entraron con I-220A y que los procesaron y le hicieron miedo creíble. Esos casos están en una mejor posición, aunque lo hayan soltado con una I-220A, porque ratifican un poco más los precedentes judiciales que hay en relación al procesamiento de las personas cuando llegan o no a inspección inicial, ya sea que entraron por un puerto de entrada o no. Hay muchas personas que entraron con I-220A, que entraron sin inspección, que le hicieron una entrevista de miedo creíble y aún así los procesaron y los soltaron con I-220A. Esas personas tienen muchas más posibilidades de que llegue a la residencia si no están en corte. ¿Puede una madre ciudadana presentar una petición familiar a una hija con I-220A? Sí, claro, lo puede hacer. El orden de las peticiones es el siguiente. Peticiones inmediatas.
ciudadanos pidiendo a cónyuges, que son esposos, ciudadanos pidiendo a hijos menores de 21 años de edad, y ciudadanos pidiendo a padres. Para tú pedir a tu papá, tú tienes que tener 21 años mínimo del ciudadano. Esas peticiones son inmediatas. ¿Qué quiere decir? Que tantas peticiones haya, no hay orden, no hay lista de espera. Visas tienen que estar disponibles. Ahora, lamentablemente, como están las cosas, toma 15, 16, 17 meses para que el Servicio de Inmigración apruebe esas peticiones, pero no hay lista de espera. Las visas tienen que estar disponibles. Ahora, esas son peticiones inmediatas. Ahora, aparte de esas peticiones inmediatas, hay una lista de espera. Quiere decir que son peticiones de familia, pero que hay un orden de prioridad, porque las visas que anualmente el Congreso dispone para las personas emigrar son limitadas. Es una cuota de visa. Y hay más peticiones que visas, por lo tanto, ¿cuáles son esas categorías? Ciudadanos pidiendo a hijos mayores de 21 años de edad solteros. Solo ciudadano puede pedir a un hijo soltero. Residente pidiendo a esposa e hijos menores de 21. Esa es otra categoría que es F2A. La otra categoría dentro de la F2 es la F2B, que es residente pidiendo a hijos mayores de edad solteros. Quiere decir que no pueden estar casados. Un residente no puede estar casado. Un residente nada más que puede pedir a los hijos, a las esposas, y los hijos tienen que estar solteros o menores de edad. Y un residente no puede pedir a los padres ni puede pedir a los hermanos. La tercera categoría son ciudadanos pidiendo hijos mayores de edad casados, y la cuarta categoría son ciudadanos pidiendo hermanos. La siguiente pregunta. Si soy una segunda casilla de I-220A con corte de asilo, apliqué el permiso de trabajo por la categoría C08 y a la residencia y me la cerraron administrativamente. Me aprobaron el permiso de trabajo con la categoría C09 y cuando ahora verifico mi corte me dicen que no hay caso para este número de extranjeros. ¿Qué puedo hacer? Está perfecto, que está cerrado administrativamente. No está señalada la corte, y esa es la decisión de cerrar un caso administrativamente, que la corte no tiene una fecha de caso, pero eso no quiere decir ni que usted no tenga asilo, tiene asilo, puede renovar el permiso de trabajo por el asilo cuando llegue, pero también puede renovar el permiso de trabajo por la residencia, porque aunque está cerrado administrativamente lo puede hacer. Otra de las preguntas. Soy hondureño y tengo I-220A. ¿Podría aplicar a la residencia? Bueno, el problema es que cómo usted aplica la residencia. Para aplicar a la residencia tiene que haber una petición aprobada o una ley específica que le da ese derecho. Si usted no tiene el asilo ganado, si es ciudadano de Honduras o de otro país, no puede aplicar a la residencia, a no ser que usted le dieron un parol, usted le cierre en caso en corte, si entró IWI y usted esté casado con una ciudadana americana o tenga un hijo mayor de 21 años que le haga una I-130. Toda aplicación de residencia lleva una ley específica que la protege, a excepción de algunas leyes, como en el caso de la ley de ajuste cubano, que permite que usted directamente, sin un patrocinador o una petición hecha por un familiar, lo haga. Eso incluye los procesos de asilo, la ley de ajuste cubano, y algunos casos de cónyuges abusados. Pero en los demás casos tiene que haber una certificación laboral aprobada con una petición de empleador, o tiene que haber una visa familiar que dé el derecho a la persona a aprobar. La respuesta a ustedes, ciudadanos hondureños, es que analice su caso, vea sobre qué base puede aplicar y si lo puede hacer o no. Pero el hecho de si está en corte, tiene asilo presentado y no tiene otro beneficio, no puede aplicar a residencia, aunque tenga I-220A o aunque tenga parol. ¿Están paralizadas todas las aprobaciones de los permisos de trabajo del paro humanitario? Bueno, oficialmente no están paralizadas, pero de hecho no se están aprobando o se están demorando mucho. Yo no les puedo decir a ustedes que están paralizadas porque no hay una decisión oficial o una decisión oficial inicialmente decir que todos los casos los vayan a revisar exhaustivamente, pero el hecho de que estén revisando exhaustivamente no quiere decir que nieguen o no procesen beneficios temporales. Lamentablemente, esos beneficios temporales a una petición, como es un permiso de trabajo, no están llegando a las aprobaciones. ¿O tú qué piensas de eso, Catherine? ¿Es así o no? Porque tú manejas eso más que yo. Sí, por el momento no se han estado recibiendo más aprobaciones de permisos de trabajo, ya sea por CBP One o paro humanitario. Está un poco detenido el proceso. Eso es algo que tú puedes hablar porque tú constantemente estás recibiendo eso y tienes un feedback mejor que yo en cuanto a eso. ¿Qué tiempo se están demorando esas peticiones, Catherine? Hoy día hay personas con permiso de trabajo esperando por qué tiempo con paroles humanitarios. 5 o 6 meses ya van.
¿Y ha habido alguna aprobación última en los últimos tiempos? Muy poca, ¿o tú has visto alguna? Sí, casualmente una de, creo que si no me equivoco, como de 7 meses. No, ella Catherine maneja diariamente eso y tiene un dominio de eso, pues maneja toda la información de la oficina. ¿Pueden los I-220 confianza aplicar a la residencia? ¿Sobre qué base? Volvemos otra vez, ¿sobre qué base? Si la fianza le dio el servicio de inmigración, sí. Si la dio un juez, es mucho más difícil, porque el juez tiene facultad para haber dado fianza. Ahora, aún así está el argumento de QLE, de la manera que te procesaron, y puedes hacerlo si no estás en corte. Puedes hacerlo, porque aún así, aunque la haya dado un juez la fianza y después le cerraron el caso en corte, el hecho de que lo procesaron, no debían procesarlo bajo la 236, sino bajo la 235. Pero estando en corte, una persona con fianza de un juez o sin fianza no tiene una base para aplicar a la residencia. La gente lo está haciendo, pero no tiene base. Si entró IWI o sin inspección. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Karen. Gracias, Ana.